Muy bien, mis compañeros. Miren, ley de la República. Algunos de mis compañeros, compañeras, pues dicen, ¿qué es una ley? ¿O qué entienden por ley? ¿Alguna vez han escuchado ese comentario, ese concepto? Dicen algo que está denominado para regir alguna norma o algún proceso. Correcto, mi compañero, correcto. Miren, generalmente cuando avanzo, pregunto yo, ¿qué es una norma? ¿Qué es una ley? Generalmente me dicen eso, es una norma jurídica que rige un determinado territorio o documento obligatorio, esas cosas. Bueno, en realidad cuando se manifiesta eso, mis compañeras, mis compañeros, cuando manifiestan eso, se están refiriendo básicamente al concepto de ley jurídica, ¿ya? Una ley jurídica es eso, ¿no es cierto? Es una norma jurídica que rige un determinado territorio, es un cumplimiento obligatorio, o sea, ¿no? Miren, pero hay una diferencia, o sea, no es lo mismo hablar de norma jurídica, o de ley, perdón, de ley jurídica, desde el punto de vista jurídico, que hablar de una ley o el concepto de ley, pero desde el punto de vista científico, filosófico. Ya para nosotros, una ley científica, dice, va a ser una hipótesis comprobada científicamente y puede ser demostrada cuantas veces sea necesario, ¿no? Entonces, bien, o sea, dice que es una ley científica, es una hipótesis que es comprobada científicamente y puede ser demostrada cuantas veces sea necesario. Miren, hay varios conceptos, ¿no? Miren, por la ley de la gravedad, ¿no? Si yo lo suelto, un objeto se cae, Sí, se va a caer. sí, Claro, eso es una ley científica, ¿no es cierto? Miren, una ley científica, la ley de la gravedad, se va a caer. Pero miren, mis compañeras, mis compañeros, si nosotros nos vamos a la luna, el mismo objeto, una moneda, hagamos de cuenta que estamos hablando de una moneda de 5 bolivianos, lo soltamos, aquí en la Tierra cae. Si voy a la luna, suelto la moneda de 5 bolivianos, cae, ¿qué dice? no. No, Lentamente, listen. no, no, va a caer, mis compañeros, pero va a caer lento, como si fuera una pluma. ¿Por qué? Porque su gravedad es menor. Si voy a Júpiter, la misma moneda, lo suelto, cae y va a caer más fuerte, va a caer como si fuera una tonelada. ¿Por qué? Porque su gravedad es mayor. Bien, igual se cumple la ley de la gravedad. Pero si voy al espacio, en el espacio, lo suelto, la moneda se cae. No. Correcto, no va a caer. ¿Por qué? Porque no hay gravedad. Bien, una ley científica, o sea, puede ser comprobada y demostrada. Al menos si esta ley es de carácter universal. Miren otro ejemplo, para que se entienda. Si yo, bueno, ustedes saben, mis compañeras, mis compañeros, han debido llevar al colegio. Por ejemplo, nos hablan, nos dicen que, por ejemplo, el agua en un estado ideal hierve a los 100 grados a nivel del mar. Entonces, eso quiere decir que yo voy a Iquique, voy a la playa, hago hervir agua y hipotéticamente o teóricamente debería hervir a los 100 grados. ¿Sí? Y si me voy al mar de la China, ¿a los cuántos grados hervirá? ¿Qué dicen? Seguirá siendo 100 grados. Y si me voy a los... Depende de la temporada, listen. ¿Por qué? Y si me voy a la África, miren mis compañeros, mis compañeras, igual va a seguir siendo, porque se supone que es una ley científica. Y esa ley nos dice que el agua a nivel del mar hierve, no importa qué mar esté, debería hervir a los 100 grados.
Con la altura, mis compañeros, mis compañeras, con la altura va a ir disminuyendo por la presión. Por ejemplo, en Cayagua debe estar viviendo, me imagino, mis compañeras que debe estar viviendo a los 75, 80 grados. No es a los 100, ¿por qué? Por la altura, ¿no? Entonces, miren, se trata de eso, ¿sí? Entonces, miren, una ley científica es comprobada y puede ser, y eso es lo que vamos a llevar, ¿ya? Nosotros dice, vamos a aprender las leyes de la dialéctica, pero ¿para qué aprendemos? Miren, con las leyes de la dialéctica son generales. Hay leyes generales y hay leyes particulares en la ciencia. Dentro del conocimiento científico, mis compañeros y compañeras, hay leyes generales y hay leyes particulares. La que vamos a llevar, nosotros las que vamos a llevar son leyes generales. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una aplicación donde sea. Por eso es general, ¿no es cierto? O sea, podemos aplicarlo en la vida, en la naturaleza, en el pensamiento, en la sociedad, o sea, en todo lado. Pero también hay leyes particulares. Por ejemplo, leyes propias de la matemática, de la física, de la química, de la, de la sociología, etcétera, tienen también. Pero lo que nosotros estudiamos con la dialéctica, dice, son leyes generales. Y estas leyes generales nos permiten estudiar y analizar, o sea, cualquier objeto, cualquier fenómeno, pensamiento, lo que ustedes quieran, ¿ya? Porque justamente tienen carácter universal, ¿ya? Entonces yo aprendo las leyes de la dialéctica. Pero ¿para qué aprendo las leyes de la dialéctica, mis compañeras, mis compañeros? O sea, ¿de qué me sirve aprender las leyes de la dialéctica? Las leyes de la dialéctica yo aprendo, mis compañeros, para entender y comprender los cambios, las transformaciones, ¿ya? Los cambios, las transformaciones. O sea, eso aprendo con las leyes de la dialéctica. Los cambios y las transformaciones. ¿Qué quiere decir eso, mis compañeras, mis compañeros? Quiere decir que yo, entendiendo las leyes, cómo funcionan las leyes, ¿no? Voy a entender hacia dónde va a cambiar, o sea, qué cosa va a cambiar, cómo va a cambiar, o sea, quién está provocando el cambio y en qué se va a convertir ese cambio. O sea, me permite entender eso, los cambios, las transformaciones, o sea, cómo transforma, cómo se transforman, en qué se transforman. Y eso, ¿cómo estudio? Aplicando las leyes de la dialéctica. Las leyes de la dialéctica, mis compañeras, mis compañeros, son tres, ¿no es cierto? La ley de la unidad y lucha de contrarios, ley del cambio cuantitativo y cualitativo, y la ley de la negación de la negación. Esas leyes, ustedes, mis compañeros, han de llevar en colegio, yo recuerdo, por lo menos yo he llevado. No sé si mis compañeros han llevado. La ley de la unidad y lucha de contrarios. ¿Ya? Miren, se está entendiendo, ¿no? Sí, dice. Cuando yo hablo, mis compañeras, mis compañeros, cuando yo hablo de la ley de la unidad y lucha de contrarios, mire, basta el nombre. Unidad, dice, y lucha de contrarios. Aquí hay un pequeño concepto, hasta una coma, ¿no? Dice, todo en la vida tiene su lado opuesto. Sí, miren, mis compañeros, todo, todo, pero todo en la vida tiene su lado opuesto, su aspecto contrario. Nada, pero absolutamente nada en la vida de mis compañeras, de mis compañeros, viene así por así, o aparece así por así. Hombre, mujer, blanco, negro, multiplicación, división, suma, resta, integral, derivado, explotado, explotador. ¿Se dan cuenta? O sea, todo viene de a dos. Todo tiene su lado opuesto. Bien, y no se pueden separar, dice. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que entender. El uno no va a vivir sin el otro. No puede vivir, no puede existir. Dejaría de existir, dice, el uno sin el otro. Miren, o sea, no podría existir, por ejemplo, solo hombres. No, pues, o sea, tiene que haber mujer más para que exista la... No, el bien por el bien no existe, tiene que existir el mar, ¿no? A ver, vamos a hacer una consulta para que se vaya entendiendo. Seamos honestos.
A ver, ¿quién de ustedes cree en Dios? ¿Creen en Dios? Sí, dicen, Me parece muy bien, compañero. El único que cree en Dios, ¿el resto no cree? No, no, dice. Sí, dicen. Ya, ya. Miren, no hay que tener temor, pues no es su criterio y no es su pensamiento, ¿cierto? Yo, por lo menos, yo también creo en Dios, pues. Pero hay una cosa, miren. Ahora, yo voy a hacer la pregunta. ¿Quién cree en el diablo? ¿Quién de ustedes cree en el diablo? Yo, ¿Quién es yo? Ah, mi compañero, ya. ¿Quién más? Del único. Miren, mis compañeras, mis compañeros, aquí se aplica para que se entienda, ¿no? Ley de la unidad y lucha de contrarios. El uno no puede vivir sin el otro. ¿Sabían ustedes, mis compañeras, que los que creemos en Dios también creemos en el diablo? Pues eso sí, licenciado, eso es ya algo que todos conocemos, que un creyente de Dios sí o sí va a creer en el diablo. Y pero Correcto. ahora lo que mi compañero ha dicho hace un momento, que no creía en Dios y ahora está alegando que sí cree en el diablo, se está contradiciendo a sí mismo, mi compañero, con lo que acaba de decir. Ya, me parece muy... Pero miren, tienes razón, mi compañero. Aquel compañero que me ha dicho que cree en Dios, cree en el diablo. Miren, a ver, ustedes dirán, pero este compañero ya está patinando, pueden decirme, ¿no? Pero miren, a ver, ¿cómo podría yo buscar refugio en el bien si no supiera que existe el mal? O sea, miren, ¿cómo puedo buscar en protección en Dios si no es para protegerme del diablo, del mal? Cuanto más creo en el diablo, si yo creo que el diablo es más fuerte, más va a ser mi apego hacia Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Bien, o sea, si yo me apego mucho a Dios, es porque yo al diablo lo considero fuerte y grande. Por eso es que requiero a alguien más poderoso para que me proteja. Pero en realidad, ¿en quién estoy creyendo? ¿En Dios o en el diablo? En Bueno, ambos, licenciado. correcto. O sea, no pueden separar. No se puede separar. Por eso, miren, y todo en la vida funciona así. Ley, por eso se llama esta ley, ley de la unidad y lucha de contrario. Todo en la vida tiene su lado opuesto, su aspecto contrario. ¿No? Eso dice el Engels. Todo tiene su aspecto contrario, contradictorio. Nada existe así por así. ¿Se han dado cuenta, mis compañeras, mis compañeros? Ustedes deben tener algunos, a lo mejor tienen ya sus chiquitos en la escuela, algunos hermanitos, y ustedes mismos, mis compañeros, a veces se acuerdan, cuando un niño aprende a sumar, casi automáticamente aprende a restar. Aprende a multiplicar y casi automáticamente aprende a dividir. Aprendes integrales en su concepción, aprendes residuales en su concepción. ¿Se dan cuenta? Todo tiene su lado opuesto. Nada, nada, compañeros, nada está chulita. Todo tiene su contrario. No hay chulitas en pocas palabras. ¿Ya? Miren, pero, o sea, ya sabemos, ¿no? O sea, ya se entiende, ¿no? Miren, hay sumas, restas, derival, integral, positivo, negativo, sumas, restas, en el pensamiento, o sea, lo blanco, negro, bien, mal, o sea, todo tiene su lado opuesto. Miren, no, esta ley nos dice solo, esta es la clave. Miren, esta es la clave. Solo cuando los elementos contradictorios chocan, las cosas cambian. Si los aspectos contrarios no chocaran, las cosas no cambiarían. Esa es la clave, ¿no? Nos está diciendo solo
cuando los elementos contradictorios chocan, las cosas cambian. Si los aspectos contradictorios no chocaran, las cosas no cambiarían. Todos mis compañeros, o sea, tienen su lado opuesto. Pero las cosas van a cambiar, van a transformarse solo cuando estos elementos choquen. Lo que nosotros llamamos cuando surgen o maduran sus contradicciones, ya sean internas o externas, pero tiene que haber sus contradicciones. Cuando se empiezan a contradecir las cosas, empiezan los cambios, la transformación. Si no hay contradicciones, mis compañeros no cambiarían, no se cambiarían. ¿Ya? A ver, quiero que me entiendan esta parte. Todos tenemos una corriente positiva y negativa en nuestra casa, en este momento. Cuando tú aprietas el interruptor, mi compañero, estás haciendo que el polo positivo con el negativo se junten. Y ¡plum!, se enciende la luz. Dejan de chocar, dejan de contradecirse y se apagan. ¿No es cierto? O sea, yo no hay más. Deja de contradecir. O sea, ya no hay tal contradicción dialéctica. La religión ha cambiado, Dios ha cambiado. ¿Qué dicen mis compañeros? ¿Han leído la Biblia alguna vez mis compañeros, mis compañeras? Yo creo que sí. Yo no le hice. Ya, si no ha leído mi compañero, yo le voy a explicar un poquito de lo poco que sé. Por ejemplo, ¿Qué era la pregunta? Disculpe, Lisa. Dios y el diablo han peleado, el bien y el mal han peleado. ¿Por qué la religión no cambia? Estamos diciendo, miren, para que cambien las cosas tienen que chocar los elementos contradictorios. Les doy un ejemplo, el bien, el mal, el blanco, negro, o sea, todo choca y cambia, se transforma. En la sociedad lo mismo, explotados, explotadores, etcétera, ¿no es cierto? Ahorita les voy a explicar sobre eso. Pero en la religión, Dios y el diablo ya han peleado. ¿Qué dicen? El bien y el mal ya han peleado, se han enfrentado. Pues según la historia, licenciado, Lucifer, o tal conocido como el diablo, tuvo una rebelión con Jesús, el cual ha hecho que sea desterrado de este mundo. Sea desterrado y pues su destino sea el infierno y lo echen. Ya, pero ya se han peleado el bien y el mal, ya han peleado. Todavía no. Miren, si mis compañeros, mis compañeras leen el Apocalipsis, ¿no? El último libro, ahí van a ver que el bien y el mal recién se van a enfrentar. Lo que se denomina en la gran batalla de el Armagedón. Se dice que Armagedón es un ser, un lugar, un espacio. Bueno, no sé si será ese espacio, pero eso es lo que dice David. ¿Eso qué quiere decir? Que el bien y el mal están chocando. Por lo tanto, la religión va a existir así como están. No cambian, no transforman. Solo cuando los elementos contradictorios chocan, las cosas cambian. El día que, entre comillas, se enfrenten el bien y el mal, cambiaría, tendría que cambiar, tendría que transformarse. ¿Se dan cuenta? Miren, no sé cómo es la dialéctica. O sea, puedes aplicarlo donde tú quieras. En el pensamiento. O sea, constantemente mis compañeras, mis compañeros se están contradiciendo en este momento. A mi clase han entrado, y no solamente a mi clase, a cualquier clase, mis compañeras, mis compañeros. Entramos con un pensamiento viejo y se contradice con el conocimiento nuevo. Y choca, y cambia, y se transforma. Y ustedes tienen nuevas concepciones, nuevas formas de ver, nuevas formas de analizar, nuevos instrumentos, nuevos, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran. Pero cambia. Y constantemente nos estamos contradiciendo todo. Lo viejo, lo nuevo. ¿Se dan cuenta? Y lo que no se contradice, lo que no choca, no cambia. ¿Se imaginan ustedes, mis compañeras, mis compañeros en la sociedad? ¿Qué hubiera pasado si el esclavo no se hubiera sublevado contra el amo?
¿Qué creen que hubiera pasado? Pues seguiríamos en un mundo donde el racismo es muy sigue existiera el esclavismo, Correcto. perdón, Correcto, mi compañero, correcto. Si el esclavo no se hubiera sublevado contra el amo, hubiera seguido siendo esclavo. Miren, si el uno no se hubiera sublevado, no hubiera habido esa contradicción dialéctica que decimos nosotros, no cambia, no se transforma. Si en la Edad Media el siervo no se hubiera sublevado contra el señor feudal, tampoco hubiera cambiado, hubiera seguido siendo siervo. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo sucede en todo. Lo mismo sucede en todo, mis compañeras y compañeros. En toda esa contradicción dialéctica. ¿No? Si no chocan, no cambian. En este momento, si el explotado no se subleva contra su explotador, ¿qué va a pasar? Va a seguir siendo explotado. No va a cambiar. Entonces es necesario que se contradigan. Así nos digan, con lo que nos digan los compañeros, si no hay contradicciones dialécticas, no cambian, no se transforman los fenómenos. Tiene que existir esa contradicción. Y se han dado cuenta, a veces cuando no existen, mis compañeros, cuando no existen contrarios así marcados, como les digo, marcados así, marcados en positivo, negativo, blanco, negro, suma, resta, así, cuando no existen esas contradicciones, surgen las propias contradicciones internas del propio elemento. O sea, nos empezamos a... Igual nos empezamos a contradecir internamente. Miren, o sea, ¿cómo es? Todo en la vida, dice, tiene su lado opuesto. Pero solo cuando los elementos contradictorios chocan, las cosas cambian. Muy bien, compañeros, ¿no? Entonces, yo les decía que a partir de ahora, teniendo conocimiento de lo que es la ley de la unidad y de contrarios, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, ¿sí? ¿No? Es empezar a analizar cuáles son los elementos que se empiezan a contradecir. Sabemos que todo cambia, todo se transforma, ¿sí? No hay absolutamente nada en la vida que permanezca estático para siempre, ¿sí? Entonces, dicen mis compañeros, nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo que a partir de ahora empecemos a reconocer, ¿ya? Miren, vamos a empezar con un ejemplo de la sociedad. Y después, seguramente, con cada uno de ustedes podemos ir viendo otros ejemplos. Miren, contradicción fundamental de la época contemporánea. En la época contemporánea, mis compañeros, compañeras, de acuerdo a Stalin, dice, ¿no? Hay una primera contradicción. ¿Ya? Primero, ¿sí? Entre el trabajo y el capital, por ejemplo. Miren, para que vayan entendiendo cómo se va planteando una contradicción. ¿Cómo vamos a ir planteando, dice, una contradicción dialéctica? Miren, a ver, si mis compañeras, mis compañeros les ponen un poco de atención, dicen, ¿no? El trabajo, dice, y el capital. Ustedes saben que el capital es el que genera empleo, ¿no? Donde es la fábrica, diríamos, donde ahí el burgués se apropia del trabajo del obrero. Mi compañero Aguilar Mateo Sandra, su micrófono. ¿No? Miren, entonces se va a ir apropiando. Se va a ir apropiando, ¿ya? Del trabajo del obrero. O se apropia. El burgués se apropia del trabajo del obrero. Ahí genera la compañía. Ustedes van a ir viendo más adelante, pues,
más seguramente en economía política, cómo se genera la plusvalía y cómo es que el obrero, ¿no?, trabaja para el empresario, para el burgués. ¿Cómo es que le hace ganar? ¿Cómo es que? Mire, y ahí nace su contradicción de clase. Pero aquí viene la contradicción, por ejemplo. Miren, siendo el obrero, el capitalista, el burgués, el explotador, el que genera el empleo, al mismo tiempo, le está engendrando ¿a quién? Al obrero. O sea, en pocas palabras, al mismo tiempo lo hacen hacer al obrero. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, verán aquí, tú creas una fábrica, una gran empresa, una gran fábrica, pero al mismo tiempo le estás explotando, lo explotas al trabajador, pero no solo explotas al trabajador, sino que le estás dando vida a quien más adelante te va a deslocar. ¿No es cierto? Miren, ese es un tipo de contradicción, diríamos, ¿no?, entre antagónicos, elementos antagónicos. Pero también mis compañeros, mis compañeras, también las contradicciones pueden surgir de manera interna, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestra vida, o sea, todo lo que parece, entre comillas, una taza de leche, no es tan taza de leche, porque empiezan a madurar sus contradicciones internas. ¿Bien? Estamos viendo un primer tipo de contradicción, ¿no? La primera contradicción es de los antagónicos, evidentemente antagónicos, ¿sí? Estamos diciendo el explotado y el explotador. El explotador, en el momento en que empieza a generar el empleo, el trabajo, etcétera, está dando vida ¿a quién? Al explotado. En pocas palabras, a su elemento antagónico. Eso hemos dicho, o estamos diciendo, ¿se entiende? En la segunda parte estamos diciendo, cada elemento genera sus propias contradicciones. O sea, va a generar sus contradicciones internas. Eso es lo que estoy queriendo decir. Miren, aparentemente la burguesía es una maravilla. Hoy en día, mis compañeros, compañeras, ustedes saben lo que yo han escuchado del imperialismo. El imperialismo, a veces, mis compañeros, cometemos el error de pensar de que el imperialismo es un país, ¿no? En realidad el imperialismo no es, pues, un país. El imperialismo son las grandes corporaciones, son los grandes trusts que dicen, ¿no? Esas grandes corporaciones, esas transnacionales, que empiezan a saquear y a vivir de la riqueza de los países. Ingresan a los países, a todos los países del mundo, y empiezan a saquear sus recursos naturales. Miren, hasta ahora, las grandes corporaciones, estos grandes países, han dado lugar ¿a qué? A dos grandes guerras mundiales. Ustedes saben mejor que yo, por historia, saben de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿por qué han sido las guerras? Es que estas corporaciones, estos grandes países, grandes saqueadores, ¿no?, llegan a acumular tanto y empiezan a exportar a los otros países. Empiezan porque para mantener su gran industria, para mantener su gran empresa, necesitan recursos naturales. Ellos ya no tienen en sus países recursos naturales. Entonces empiezan a sacar de los otros países, como los nuestros, por ejemplo. Se aprovechan de nuestro estaño, se aprovechan de nuestro petróleo, se aprovechan de los mares, se aprovechan de todo. ¿Sí? Miren, o sea, grandes corporaciones. Entonces empiezan a alimentarse, tienen que alimentarse de eso. Y por eso, ¿qué hacen? Se reparten el mundo. ¿No? O sea, tú explotas en tal parte, yo exploto en tal parte, y esa es la teoría que manejan ellos. ¿Sí? El reparto del mundo se llama. Miren, o sea, se van a repartir el mundo para saquearlo. Pero hay una cosa, las dos guerras, mis compañeros, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, han tenido ese objetivo. Ese objetivo, mis compañeras, mis compañeros, tenía que ver fundamentalmente, ¿no? Tenía que ver fundamentalmente con el reparto del mundo para la explotación de recursos naturales. ¿Ya? Pero,
Al mismo tiempo, miren, o sea, que esta sugerencia aparentemente es una maravilla, cómo funciona el imperialismo. Pero si nos damos cuenta ahora, mis compañeros, en el caso de Bolivia, les voy a poner un ejemplo para que empiecen a entender este tema. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ustedes han escuchado y saben por historia de la guerra de Chaco. La guerra de Chaco, ¿por qué así? Todos sabemos que es el tema del petróleo, por ejemplo. Pero ese petróleo, mis compañeras, mis compañeros, a ver, nosotros, ¿qué problema teníamos con los paraguayos? ¿Qué problema teníamos? Ninguno. Es más, ni siquiera teníamos buenas relaciones con los paraguayos, eran como amigos. Son de nuestro continente. Es un país subdesarrollado, igual que nosotros. ¿Qué problema hubiera con el petróleo? Pero si Paraguay tampoco tenía industria petrolera desarrollada, igual que nosotros, recién se estaba empezando el tema de la exploración en nuestro continente. Eran las primeras experiencias de explotación de petróleo, pero nos hemos peleado. Hemos hecho una guerra entre países. ¿Y quiénes han sido las causantes? La Standard Oil y la Galp. Miren, o sea, por el interés de dos transnacionales, ni siquiera el interés de los bolivianos, ni siquiera el interés de los paraguayos, sino por el interés de dos transnacionales hemos tenido la guerra. ¿Y quién de las transnacionales ha ido a la guerra? Ninguno. ¿Quiénes han puesto los puestos? Los bolivianos, los paraguayos. ¿Qué quiero decir? Internamente empiezan a surgir sus contradicciones. Por ejemplo, por la ambición de explotar los países, empiezan a generarse guerras entre ellos, guerras comerciales, guerras bélicas. Mire, internamente, lo que estamos diciendo, ¿no? Dentro del mismo capitalismo, dentro del mismo imperialismo, dentro de ese mismo imperialismo, empieza a surgir su propia contradicción. Porque todos ellos quieren, todas las grandes corporaciones transnacionales también quieren dominar el mundo. Entonces la competencia ya no es entre ricos y pobres ahí, es entre los mismos ricos. ¿Eso qué quiere decir? A eso nosotros le llamamos la maduración de su contradicción interna. Internamente también surgen las propias contradicciones. ¿Recuerdan mis compañeros, mis compañeras? Cuando les hablaba, por ejemplo, en el caso, para explicar esto, en el caso nuestro, del ser humano, ustedes dirán, pero así todo, como ser humano, ¿cómo nos contradecimos? Internamente también nos estamos contradiciendo, lo que se recuerdan, en nosotros cohabita la vida y la muerte, decía. Si se recuerda. Hay células, ustedes saben mejor que yo, hay células que nacen, hay células que mueren. O sea, miren, hay una contradicción entre la vida y la muerte dentro de nosotros mismos, internamente. Y en la medida en que una contradicción, o sea, uno de los elementos se vaya oponiendo, se vaya consolidando, se va a dar. Bien, ese es un tipo. Ya hemos visto dos tipos de contradicciones, ¿no? Miren, aquí hay otra contradicción igual. Miren, a ver, las grandes corporaciones, las grandes transnacionales, se quieren aprovechar de nuestros recursos naturales, ¿no es cierto? Al querer aprovecharse de nuestros recursos naturales, en el caso de Bolivia, y en el caso de mis compañeros, por ejemplo, que están de allá, ustedes han visto en el siglo XX la cantidad de estaño que han sacado. Pero mis compañeras, mis compañeros han debido ver. Inicialmente, seguramente esto han llevado en la historia, ¿no? Han debido ver que inicialmente, mis compañeras, ¿cómo se sacaba el estaño? En tamas de llamas, ¿no ve? Tamas de llamas, toda una ocupación de llamas. Grupos de llamas sacaban compañeros, le cargaban el estaño y con eso transportaban. Después han empezado a sacar sin carretón, con mulas.
Pero miren, ¿cuánto puede llevar una mula? ¿Cuánto puede llevar una llamita? Un carretón. Y eso tenían que llevar hasta el océano, ¿no es cierto? Tenían que llevar hasta el océano. ¿Para qué? Para lo mandaban a Inglaterra o lo mandaban a Francia a las fundidoras. Ahí fundían el de España. O sea, no, ni siquiera fundíamos nosotros, solamente vendíamos materia prima. No nos permitían desarrollar porque no teníamos condiciones. Miren, se lo sacaban y se lo llevaban. Ahora, para las grandes corporaciones, incluyendo Patiño, para volverse más millonarios más rápido, ¿qué hacen? Les sale más barato hacer ferrocarril y construyen un ferrocarril. Y el mismo Estado, el Estado le hacen construir un ferrocarril. Ese es el objetivo de la llegada de los ferrocarriles. La primera ferrocarril, ustedes saben, entra desde Antofagasta, entra a Bolivia, y se han dado cuenta, solamente entra a los centros mineros, hasta Oruro, y después va a La Paz, y después hasta que va. Pero fundamentalmente era Potosí y Oruro. ¿Cuál era el objetivo? Y había ferrocarril a Huánuco, y había ferrocarril a, ¿cómo se llama? A Yayagua. ¿Cuál era el objetivo? Sacar el mineral en grandes cantidades. O sea, ya no era suficiente, mis compañeras, mis compañeros, ya no es suficiente sacar en carretón, en pula o llama, sino querían sacar en grandes cantidades. Ahí tenemos los desmontes, ¿no? En el siglo XX, semejante cantidad de desmontes, o sea, ¿cuánto mineral sacaban? Pero miren, mis compañeros, cuando los capitalistas traen y empiezan a traer, aquí viene surge su contradicción, miren, o sea, por ese afán de explotar, de saquear nuestros recursos naturales, por ese afán de saquear nuestros recursos naturales, lo que van a hacer es generar su propia contradicción. Porque en el momento en que estás trayendo el ferrocarril, traes escuela. En el momento en que traes el ferrocarril, traes luz. En el momento en que traes, bueno, estás trayendo educación, no escuela, y traes desarrollo, aunque no te guste. Pero ¿cuál es la contradicción? De que primero lo estás explotando. Y la contradicción surge en que ese obrero empieza a educarse. Desde el momento en que le dan ese tipo de desarrollo, empieza a tener conocimiento, empieza a desarrollar conciencia de clase. ¿A qué clase social pertenece? Y ahí se va a dar cuenta, ¿qué es el obrero? ¿Cuál es su clase social? ¿Cuál es su rol histórico dentro de la sociedad? Mire, y está surgiendo su propia contradicción. Y surge su propia contradicción. ¿No es cierto? Bien, o sea, las contradicciones pueden darse a través de tres elementos eminentemente antagónicos. También se presentan, mis compañeros, a través de la maduración de sus propios elementos, de sus contradicciones internas, o también de la inducción del desarrollo de sus elementos contrarios, de la maduración, les decía, pero del elemento contrario. Igualito surge la contradicción. A ver, ¿hasta aquí se entiende? ¿Se está entendiendo, mis compañeras, mis compañeros? ¿Se está entendiendo? Sí, compañero. Gracias. Miren, ahora, ¿cómo es que funcionan las contradicciones? ¿Cómo es que funcionan las contradicciones? Las contradicciones, mis compañeros, yo más o menos para que se entienda, los comparo como con un bote de pintura. ¿Ya? Las voy a comparar con un bote de pintura. ¿Miren? Tú agarras un color amarillo y agarras un color azul. ¿Qué color te va a dar? ¿Qué color da?
si mezclo amarillo con azul? Verde, compañero. Correcto, mi compañero. Verde, verde. Bien, es más o menos así. Igual que eso es, las contradicciones dialécticas. ¿Ya? ¿Qué pasa si mezclo una gota de amarillo con un tarro de pintura azul? ¿Qué va a pasar? Sigue Se va a siendo diluir. azul, compañero. Correcto, Sí. correcto, mis compañeros. Bien, quiero que me entiendan eso. Ahora sí, miren, les voy a explicar. Dice, en la contradicción dialéctica, cuando los elementos contradictorios se contradicen, cuando chocan los elementos contradictorios, dice, se va a dar este fenómeno, o se presenta este fenómeno. Cuando los dos elementos son del mismo nivel, o son del mismo peso, chocan y ambos se destruyen. Ambos se destruyen y terminan siendo, dan lugar a otra cosa, como los colores. Van a dar lugar a cuando los dos elementos que se están contradiciendo tienen la misma intensidad, el mismo peso, la misma capacidad, chocan los dos se destruyen y dan lugar a algo nuevo. Pero si uno de los elementos es más débil y el otro es mucho más fuerte, se contradicen, chocan y el uno se lo absorbe al otro. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de análisis. O sea, tenemos que ver primero tenemos que analizar con quién se está contradiciendo. Para analizarnos, ¿ve? O sea, quién se va a destruir, quién va a cambiar, o ambos se van a destruir. ¿Qué va a suceder? Entonces tenemos que primero identificar quiénes están contradiciendo. A ver, si yo les dijera, el poderoso primer año de bioquímica, armado de sus bolígrafos y sus cuadernos, van a La Paz a voltearlo al presidente, van a pedir el cambio del presidente. ¿Qué creen que va a suceder? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nosotros vayamos y queremos sacarlo al gobierno, al presidente del gobierno, los policías vengan y a cocachos, ¿no ve? Porque no van a necesitar ni gas, porque no tenemos nada. A cocachos nos van a sacar, nos van a destruir. ¿Por qué? Porque una de las puertas es más grande y la otra es más pequeña, lo absurdo, cuando hay este tipo de contradicción. Pero si yo dijera, todos los dineros del país armados de sus dinamitas están yendo a La Paz a voltearlo al gobierno, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas que se van a chocar, las dos fuerzas que están chocando, son grandes, son fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Ambos se van a destruir. Ambos se van a destruir. Pero terminan dando lugar a otra cosa. Mire, y nosotros tenemos que tener esa capacidad. Entonces, mire, yo cualquier problema que quiero analizar, lo primero que tengo que hacer es ver quiénes están contradiciendo. ¿Quiénes están contradiciendo? Y a partir de eso, puedo ver y puedo identificar, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? ¿Quién se lo va a absorber a quién? ¿Y quién va a cambiar a quién? Eso es lo primero que tengo que identificar. ¿Ya?